Empecemos entonces con la presentación. ¿Qué temas vamos a revisar? Vamos a empezar viendo la previsión del Producto Interno Bruto. Vamos a ir después de un capítulo en el que vamos a explicar. En la previsión vamos a ver hacia dónde van los números, qué es lo que se prevé, los números fríos. Después vamos a pasar a una interpretación de esos números. ¿Qué está viviendo el Ecuador? ¿Cuál es el proceso que vive la economía en la actualidad? Después vamos a ir a analizar las previsiones de consumo de los hogares. No sé qué pasó con la... Si me puede. Consumo de los hogares, consumo público, qué pasa con las finanzas públicas, hacia dónde van las finanzas públicas, qué sucede con la inversión en la economía, cuál es la situación de comercio exterior, cuál es la previsión monetaria en la economía, el tema de financiamiento, tasas de interés, la previsión en los precios, los temas de inflación y finalmente algunos factores que podrían cambiar el escenario central planteado. Como ven, es una revisión amplia de todos los factores relevantes dentro de la economía, así que vamos a ir pasar revista de todos estos factores. Empecemos entonces con la previsión del PIB. Tenemos una previsión oficial que plantea que para los próximos 4 años, en el periodo 2019-2022, habría un bajo crecimiento. En promedio, el promedio de la visión oficial es decir, un crecimiento de 1,5% anual. Se trata de un crecimiento inferior al crecimiento poblacional, es decir, a nivel per cápita, vamos a ser cada año un poquito más pobres de lo que fuimos del año anterior. Aquí ustedes pueden ver, todavía no está la presentación, señor. Esta lámina sí tienen que verla porque lo demás les puedo contar, pero... Bueno, les sigo contando lo que van a ver en la lámina cuando se prenda. Vemos que aquí vamos a ver gráficamente esa previsión del PIB para los próximos años y vamos a observar cómo la economía viene, aquí traigo los datos 2014-2015, una economía en desaceleración. En 2014 la economía creció 3,8%, en 2015 0,1%, y llegamos a un año de la crisis que fue 2016, en el que la economía se contrajo. Aquí está. Bueno, aquí le pueden ver lo que les decía, una economía que venía desacelerándose, 2014-2015. 2015 la economía creció apenas 0,1%. En 2016 fue el año de la crisis, la economía se contrajo 1,2%. Tuvimos y entramos a un 2017 en el que se produce un rebote y la economía crece 2,4%. Para 2018, es decir, para el año pasado, hay dos previsiones muy cercanas, las dos, que la colocan el crecimiento entre 1,1 o 1%. En todo caso, una desaceleración frente a lo que vivimos en el 2017. Y después entramos a la previsión para el 2019, en donde la previsión oficial coloca el crecimiento en 1,4%. Tenemos previsión de organismos internacionales, la CEPAL coloca el crecimiento en este año en 0,9%, y el Banco Mundial, que es el estimado más reciente, tiene un estimado de 0,7%. Tenemos los dos escenarios. Un escenario, el escenario más optimista, siempre el gobierno tiene que dar una visión de optimismo, y vemos que el escenario más optimista es la línea superior, en donde considera que la economía crecería 1,4% este año, 2,1% el próximo, y que se iría desacelerando hasta crecer en 2022 en 1%. La visión de los organismos multilaterales es menos optimista. El Banco Mundial establece una proyección de crecimiento del 0,7% en 2019, 0,7% en 2020 y 1,2% en 2021. La gran diferencia entre los estimados oficiales y los estimados internacionales para 2019 tiene que ver con la visión que tiene el gobierno de su política activa. Dice, yo voy a ser activo en materia petrolera, y considera que el sector petrolero va a tener un impulso muy fuerte en 2019. Y el gobierno en su previsión cree que el sector petrolero podría crecer 8,7% gracias a la explotación del campo Ispingo. Eso es lo que está detrás de esta diferencia. ¿Por qué el gobierno es más optimista que los organismos multilaterales? Los multilaterales no consideran políticas activas dentro de su previsión. En cambio, el gobierno, que sí considera estas políticas activas, dice la visión
la justifican de esta manera. Esta es la producción petrolera, que vemos que ha venido decreciendo desde 2014 hasta 2018, decreciendo por la misma situación de que el precio del petróleo ha sido más bajo. Eso no incentiva nuevas inversiones, el gobierno no ha tenido los recursos para seguir invirtiendo, entonces la producción petrolera ha estado en declive, pero el gobierno plantea que en 2019 se daría esta recuperación fuerte en la producción petrolera, que volvería a crecer en 2020 y que apenas para 2021 declinaría en algo. Entonces, detrás de esta proyección oficial está un fuertísimo incremento en la producción petrolera, específicamente en el campo Ispingo, en el ITT. La previsión oficial es incrementar la producción petrolera en alrededor de 50.000 barriles por día, a un total de 565.000 barriles. Esa es la visión oficial. Sin embargo, hay algunos inconvenientes para que se cumpla esta visión. El primero es que hay un acuerdo con la OPEP, somos miembros de la OPEP, y la OPEP ha colocado una nueva cuota para el Ecuador de 508.000 barriles por día. Entonces, ¿cómo vamos a producir 565.000 barriles cuando la OPEP nos exige 508.000 barriles? Probablemente es momento de salir de la OPEP y poder tener mayores producción petrolera y beneficiarnos de esa producción petrolera. En todo caso, es una decisión que el gobierno la tendrá que hacer. El segundo inconveniente con el que se enfrenta el gobierno tiene que ver con la producción, con que la producción de Ispingo depende de las licencias ambientales. Y aquí tenemos las declaraciones del ministro Pérez, donde él dice: tenemos paralizado todo, estamos esperando licencias para los pozos inyectores, pero tampoco se nos ha entregado. Eso está causando que no lleguemos a las metas propuestas. Entonces, realmente el tema de licencias ambientales está impidiendo que se pueda cumplir con esas metas. Lo más probable es que no se alcance esa previsión tan optimista del gobierno de un crecimiento de 8,5% en el sector petrolero de la economía. Y esto significaría que también el crecimiento de la economía en su conjunto no sería de ese 1,4% que el gobierno estima. Nuestro estimado es que el sector petrolero tendría una expansión mucho más moderada, probablemente un 3%, y esto, si el sector petrolero se expande en 3%, el PIB en su conjunto crecería alrededor de un 0,9%, más en línea con las previsiones de los organismos multilaterales para 2019. Entonces, ese es el escenario más probable tal como están las cosas al día de hoy. Si vemos por sectores, ¿qué sectores se van a expandir más? Voy a pasar de manera muy rápida. Como les decía, el sector que de mayor crecimiento dentro de la previsión oficial, esta es una previsión oficial, el mayor crecimiento estaría en minas y petróleo, 8,5%, seguido por refinación de petróleo, 5,2%, enseñanza y servicios sociales, 3,1%, electricidad, 2,8%, administración pública, 2,7%. Es decir, los sectores de fuerte crecimiento económico están todos relacionados con el sector público. Crecimiento bajo, es decir, crecen menos que el promedio de la economía. Aquí tenemos acuicultura y pesca de camarón, 1,2%, correo, 1,1%, alojamiento y servicios de comidas, 1,1%, servicios financieros, 1%, actividades profesionales, 0,9%, pesca, 0,7%, comercio, apenas 0,5%, construcción, 0,4%. Ya la parte positiva es que no se está contrayendo la construcción, pero tendría un desempeño bastante reducido. Y agricultura, un desempeño muy pobre, 0,2%. Hay otros sectores, en cambio, que se contraerían en este año. ¿Cuáles se contraerían? Otros servicios, manufacturas, 0,9%, servicio doméstico, 1% y transporte, 1,6%. Dentro del sector manufacturas, esto es un poco pequeña la lámina, pero podemos ver que hay sectores dentro de manufacturas, algunos van a crecer. Dentro de los que van a crecer está considerado, por ejemplo, equipos de transporte, pescado y otros productos, procesamiento de camarón, bebidas, azúcar, cacao, y en cambio hay otros que se van a contraer, como son los productos de caucho y plástico, productos químicos, maquinaria y equipo, entre otros. Entonces vemos que no hay un crecimiento, y esto a manera de conclusión, no hay un crecimiento uniforme en este año en todos los sectores. Hay sectores que van a crecer más, otros que van a crecer menos. Ahora vamos a explicar por qué estas cifras. Entendamos el proceso que está viviendo el país y por qué estos resultados.
Y para entender los resultados tenemos que ir al ciclo económico y analizar cuál es el ciclo económico. Tenemos que el ciclo económico empieza con una etapa de boom. El boom en el caso ecuatoriano empezó en 2007, cuando empezaron a subir los precios del petróleo. La liquidez en la economía subió aceleradamente. Tuvimos dos efectos importantes: muchos petrodólares, y esos mismos petrodólares nos abrieron la puerta al crédito. Entonces, mucho endeudamiento para poder financiar todo lo que se quería hacer. Entonces, la economía se llenó de liquidez durante el boom. En paralelo, otra de las medidas importantes es que el gobierno implementó una política de reducción de tasas de interés. Desde el 2007 se empezaron a forzarse a reducción de tasas de interés. Había mucho dinero, el dinero era abundante, el dinero era muy barato, y eso hizo que crezca también significativamente tanto la inversión pública como la inversión privada. Hubo mucha inversión que se realizó con esa abundancia de recursos. Una característica fundamental del boom tiene que ver con los precios. Como la liquidez crecía más rápido que lo que crecían los bienes en la economía, tuvimos una economía que se llenaba de dinero. Entonces, como la liquidez crecía más rápido que lo que crecían los bienes en la economía, el poder de compra, lo que podía comprar cada dólar, se redujo. Es decir, cada dólar alcanzaba para comprar menos. En pocas palabras, esto equivale a decir que subieron los precios, porque había mucho dinero. Hubo un proceso, guardando las diferencias para entender el caso. Recordemos cuando teníamos sucres. Cuando teníamos sucres, los gobiernos podían imprimir abundantemente billetes, y no porque tengamos más billetes en nuestro bolsillo éramos más ricos. Los billetes alcanzaban para comprar cada vez menos, porque los billetes crecían demasiado rápido en relación a lo que crecían los bienes y servicios que se podían adquirir en la economía. Guardando las diferencias, nosotros dólares no podemos emitir, pero durante la bonanza tuvimos un influjo de dólares muy abundante. Es decir, se produjo este incremento en el número de dólares de billetes que había en la economía, lo que no, igual el dólar, sucede lo mismo que el sucre, el dólar tampoco, a la final el dólar lo que vale es el poder de compra que tiene el dólar, y el poder de compra nunca es fijo. Entonces, esa abundancia de dinero en el Ecuador que ingresó hizo que el dólar pierda poder de compra, es decir, que los precios suban. Entonces, es una característica de la bonanza muy importante para entender lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el boom se acaba con una crisis en 2016, una crisis que se produce cuando se acaban los recursos para la expansión crediticia que aplicó el gobierno. El gobierno en la bonanza inundó de liquidez la economía. En la crisis sucedió algo, pensemos para entender lo que sucedió, como una piscina que estaba conectada a una tubería muy grande y por donde entraba mucha agua, y de repente desconectan esta tubería. Y entonces entra muchísima menos agua a esa piscina y el nivel de la piscina comienza a bajar. Eso le pasó a la economía ecuatoriana. Se desconectó esa liquidez cuando cayeron los precios del petróleo, entonces ya no había ese flujo abundante de liquidez para la economía. La expansión crediticia tampoco fue posible, ya no había los recursos para seguir financiando más expansión crediticia, más crédito. En ese momento, cuando el agua de la piscina comienza a bajar, se comienza a ver que no todos los proyectos de inversión tienen el retorno esperado. Es decir, que hubo malas decisiones de inversión. Malas decisiones de inversión, por ejemplo, esto es a nivel público y a nivel privado. A nivel público, los ejemplos los podemos ver en la prensa. Pensemos, por ejemplo, en las bombonas de almacenamiento en Monteverde, en donde se construyó un muelle, que es donde pueden acoderar 4 buques en paralelo, 4 buques gasíferos, pero el Ecuador solo requiere que acodere un buque cada 21 días, porque no necesitamos más gas. Pero las instalaciones se hicieron para 4 buques en paralelo. Y las bombonas, además, no alcanzan para poder recibir el gas de 4 buques en paralelo. Las bombonas son insuficientes para esa cantidad, además que no necesitamos tanto gas. Entonces ahí se ve una mala decisión de inversión, una infraestructura más grande de lo que se necesitaba, utilizando un ahorro escaso para hacer una obra sobredimensionada. Es una mala decisión de inversión, porque esos recursos pudieron haberse utilizado en otras obras que se necesitaban más. A nivel privado también existe el mismo proceso. Pensemos en una empresa que se montó una fábrica para hacer barras de granola, va a ser un ejemplo muy sencillo, barras de granola para servir al desayuno escolar. Y de repente llegamos a una situación en la que no hay recursos y el gobierno le dice, ¿sabes qué? Ya no te va a comprar barras de granola porque voy a dar quineos, que es más barato. Y entonces se queda con una instalación que tiene montada una capacidad instalada muy grande,
que no tiene qué hacer con esa capacidad instalada. Entonces las malas decisiones de inversión se reflejan al final del día también en el sector privado. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, está bajando el nivel de la piscina, tengo que hacer algo para llenar esta piscina. Entonces comienza a endeudarse agresivamente a partir. Realmente el endeudamiento empieza antes, empezó en 2013, cuando teníamos todavía buenos precios del petróleo, pero se intensifica para tratar de sustituir los ingresos petroleros perdidos con deuda. Y de esa manera tratar de sostener la liquidez en la economía. Pero la liquidez igual comenzó a fallar, no es posible sustituir los ingresos petroleros con deuda, y eso se vio el resultado. Entonces, esa fue la crisis 2016. Pasamos a la siguiente etapa, que es a la que le llamo corrección. Y la etapa de corrección, le pongo una fecha, yo le pongo la fecha 2017. 2017 se acaba la crisis y entramos en una etapa de corrección económica, que es lo que estamos viviendo todavía. ¿En qué consiste la corrección económica? Consiste en corregir las malas decisiones de inversión, retirando recursos de sectores donde ya esos no son rentables, hacia sectores que sí son rentables. Es decir, esa empresa que hacía barras de granola y que estaba pensando que el mercado interno era mucho más grande de lo que realmente es, tiene que ver cómo utiliza esa infraestructura, qué inversiones hace para poder utilizar eso para otros destinos, para otros usos. Entonces, se comienzan a corregir estas malas decisiones de inversión. Una característica muy importante de la corrección económica es que la inversión se mantiene relativamente débil, porque los inversionistas están corrigiendo esas inversiones que hicieron, viendo cómo utilizan su capacidad instalada ociosa, tienen capacidad instalada ociosa en este momento, y tienen que ver cómo la corrigen para darle otro uso. Entonces la inversión se mantiene relativamente débil, mientras que por otro lado el consumo se mantiene bastante fuerte. Entonces es una característica de la corrección económica, un consumo relativamente fuerte, mientras que la inversión se mantiene débil. Por otro lado, un tema central a la corrección económica es que los precios tienen que volverse a ajustar a la nueva realidad. No pueden mantenerse los precios de la bonanza porque ya no existe esa cantidad de recursos, esa cantidad de dinero que ingresaba a la economía. Ahora los precios tienen que llegar a un nuevo equilibrio, digamos, a un nuevo nivel, que sea consistente con la nueva realidad. Y esto significa que los precios de los activos comienzan a bajar hasta que vuelva a ser rentable utilizarlos nuevamente en la producción, porque ahorita son muy caros para poder utilizarlos. Entonces vemos cómo la economía comienza a registrar algunos meses de inflación negativa, vemos cómo los precios en otros países, ya vamos a ver el tema de precios con más detenimiento, pero vemos cómo gradualmente, si en la bonanza nos encarecimos, en la corrección económica gradualmente nos estamos abaratando en relación a otros países. Finalmente, la corrección económica es un proceso que va a terminar y termina cuando la economía termina de ajustarse a la nueva realidad. En ese momento la economía vuelve a crecer y a generar empleo de manera saludable, pero tiene que adaptarse a esta nueva realidad y es el proceso que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a hablar más en detenimiento sobre estos procesos. Entonces, conceptualmente hay tres grandes procesos que está viviendo la economía en este momento. El primero tiene que ver con la competitividad. Si durante la bonanza nos volvimos caros, el dólar perdió poder de compra, durante la corrección económica gradualmente vamos recuperando poder de compra, el dólar va recuperando poder de compra y gradualmente todas las empresas, los actores productivos buscan recuperar competitividad, que esa es la clave. Para poder seguir produciendo, para producir más, hay que tener costos eficientes. Entonces hay un proceso de búsqueda de competitividad a nivel productivo porque es la única manera de vender más. Caso contrario, no pueden competir. El segundo gran proceso que estamos viviendo a nivel productivo tiene que ver con un reenfoque productivo. Como les decía, durante la bonanza se aplicó una política de mirar al mercado interno, de que todo sea para producir para el mercado interno. Y claro, durante la bonanza el mercado interno era gigantesco. Gigantesco guardando proporciones. Realmente siempre sí fuimos un mercado muy pequeño si lo comparamos con el mundo. Pero se aplicó esta política de mirar al mercado interno, de bloquear importaciones, que los productores se enfoquen en producir para ese mercado interno. Vemos que cuando desaparece, acaba la bonanza, viene la crisis, el gran cliente que tuvimos durante la bonanza fue el Estado.
y el Estado se quedó sin plata. Entonces las empresas que se crearon, que fueron muchas, para darle servicios al Estado, de la noche a la mañana se encuentran con que ya no tienen ese gran cliente, que ese motor, ese impulso que había en el crecimiento ya no existe, y que tienen que ver a quién le venden, o cerrar. Esas son las alternativas. Entonces vemos que la economía vive otro gran proceso, que es este de aquí que le llamo reenfoque productivo, que es que, se lo explica de una manera muy sencilla, si una empresa quiere crecer a un ritmo del 10 o el 20%, ya no puede mirar al mercado interno, porque el mercado interno no crece a esos ritmos. Si quiere crecer ese ritmo del mercado interno, la única alternativa es que le quite mercado a la competencia, pero no, es muy difícil. Entonces vemos cómo gradualmente el Ecuador comienza a mirar hacia el exterior y entramos hacia una etapa de abrir mercados, de buscar cómo vender más en el exterior, porque el mercado interno está creciendo muy lento y va a seguir creciendo lento por algún tiempo. Entonces la manera de acelerar el crecimiento es mirando hacia el exterior, es decir, abandonando esa visión de crecer para adentro hacia una visión de crecer hacia afuera. Y eso se ve reflejado a nivel de política pública también, esas necesidades. Y el tercer gran proceso que estamos viviendo en la actualidad tiene que ver con el ajuste fiscal. El Estado, que durante la bonanza tuvo abundantes recursos, creció también su tamaño de una manera muy significativa, creció su nivel de gasto, y al día de hoy esos recursos ya desaparecieron y está gastando todavía un nivel más allá de lo que tiene. Entonces ese es el otro gran proceso que se está dando, que es un proceso de ajuste fiscal. Todos estos procesos no tienen nada que ver con la voluntad o poca o mucha voluntad política que tenga el presidente o cualquier otro político. Lo que le estoy hablando son procesos que suceden en la economía independientemente de lo que crea o no crea el político de turno. Son procesos que se están dando porque las empresas tienen que recuperar competitividad para vender más, porque actualmente tienen poca competitividad, hay un problema de poca competitividad. Entonces las empresas están haciendo sus tareas. El gobierno puede adoptar políticas que ayuden a recuperar competitividad, puede no hacer nada o puede destruir competitividad. No importa lo que haga el gobierno, al final del día las empresas están tomando medidas para recuperar competitividad, es parte del proceso de corrección económica. El reenfoque productivo también, esa visión de mirar más hacia afuera. El gobierno, de hecho, tiene un rol muy importante en eso, pero de cualquier manera las empresas comienzan a mirar cómo busco otros mercados. Y al final del día el ajuste fiscal es inevitable, hay ciertas realidades económicas que no se pueden obviar, más allá de cualquier posición ideológica que se pueda tener. Entonces, entendiendo el proceso de corrección económica que estamos viviendo, algunos me preguntarán, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser la corrección económica? No les puedo decir hasta cuándo, eso simplemente es muy difícil, nadie lo puede decir. Lo que sí hay que estar claros es que la corrección económica en una economía dolarizada tiende a ser más lenta porque hay rigideces en los precios, hay precios que son difíciles de bajar. Y les voy a dar un ejemplo, un precio que son los salarios. Los salarios por ley no pueden bajar, pero en la práctica las nóminas de todas las empresas desde 2016 hasta acá están reduciéndose. Entonces, ¿cómo se reducen los salarios en la práctica para la nueva realidad? No se reemplaza a la persona que estaba, ahora el trabajo que hacían 2 o 3 hace una sola persona, o se reemplaza a una persona que tenía mucha experiencia y ganaba un salario alto por alguien con menos experiencia y un salario más bajo. Es decir, todos esos son los mecanismos de ahorrar en la nómina y eso es lo que hemos visto que está sucediendo. Entonces, todos los precios están reduciéndose en la actualidad gradualmente, con más o menor velocidad. Si hubiésemos tenido una moneda propia, el sucre, el proceso de corrección hubiese sido infinitamente más rápido. La corrección se hubiera producido tal vez en un solo día. Una devaluación 30-40%, recorte del poder adquisitivo de toda la población de una sola 30-40%, y el sector productivo hubiese sido competitivo nuevamente, entre comillas, porque ya hubiese cargado todo el costo, todas las ineficiencias al recorte en costos de producción y salarios. Afortunadamente ya no tenemos moneda propia y entonces los ciudadanos estamos bloqueados de este proceso de ajuste, de que nos pasen la cuenta del ajuste. Nuestro poder adquisitivo se mantiene, los que conservamos un trabajo se mantiene el poder adquisitivo. Pero el proceso, como digo, de corrección es un poco más lento, bastante más lento. Veamos qué pasa con la previsión del consumo de los hogares. Vemos que a nivel del empleo, esta es una cifra que refleja el empleo adecuado, y vemos que el empleo adecuado se mantiene a niveles críticos.
¿Qué es el empleo adecuado? Es el empleo que recibe el salario básico y que trabaja al menos 40 horas a la semana. Vemos cómo el empleo adecuado hasta septiembre de 2014, durante la bonanza, durante el boom, representaba casi el 58% de la población económicamente activa. Esto de aquí son datos a nivel urbano. Si vemos a nivel nacional, los datos son muchísimo más bajos. Y vemos cómo el empleo se fue reduciendo significativamente durante la crisis de 2016, cayendo a un mínimo de 47%. Es decir, alrededor de 11 de cada 100 personas de la población económicamente activa perdieron su empleo adecuado. Y vemos que a partir de entonces no lo han recuperado. Se mantiene esos niveles críticos de empleo, y el dato más reciente, que es a diciembre, es que tenemos un nivel de empleo de 49,3% de empleo adecuado. Es decir, la mayoría de la población o está desempleada o tiene un empleo inadecuado. Claro, la gente que pierde el empleo no se va al desempleo, no engrosa las cifras del desempleo. El ser un desempleado en el Ecuador es un lujo que la mayoría de personas no se pueden dar. La población que pierde el empleo tiene que trabajar en algo. Se va a hacer empanadas de vender en la esquina, pero hace algo. Entonces, el que crece fuertemente es del empleo inadecuado y otros no clasificados, que son los empleos informales, no ganan el salario mínimo, no tienen una estabilidad, no trabajan las 40 horas, es decir, hacen algo para llevar ingresos a su familia. Entonces tenemos que hay tres factores que van a debilitar el consumo en 2019, el consumo de los hogares. El primer factor viene por el lado público. Por el lado público, la dificultad de conseguir financiamiento reduce la inversión pública. Menos inversión pública significa menos pago de salarios para todos los que trabajan en esa inversión pública, menos compra de servicios para quienes trabajan en esa inversión pública. Final del día, afecta negativamente el consumo de los hogares. También hay otro efecto negativo desde el lado del sector privado. La corrección en los precios continúa, hay una debilidad en la inversión, como les decía, la inversión privada, y esta debilidad en la inversión privada significa que no suben en tanto la contratación de nuevo personal para hacer inversiones, no se compran tantos bienes y servicios, también se desacelera el consumo de los hogares. Y tenemos un tercer efecto por el lado del financiamiento. El consumo de los hogares es altamente dependiente del financiamiento. Entonces, una desaceleración en el crédito, ya vamos a ver qué pasa con el crédito, pero la previsión es una desaceleración en el crédito, va a desacelerar también el consumo de los hogares. Entonces llegamos a esta previsión del consumo de los hogares, la previsión oficial. Aquí podemos ver nuevamente el ciclo económico, vemos el año de la crisis 2016, cuando el consumo de los hogares se contrajo en 2,3%. Hay un rebote en 2017, una desaceleración en 2018, y para 2019 la previsión es de un crecimiento del consumo de los hogares de 1,7%. Si ustedes se dan cuenta, el consumo de los hogares se desaceleraría a 1,7%, pero sigue teniendo un mejor desempeño que la economía. La economía, les había dicho, la previsión oficial es un crecimiento de 1,4%. Entonces, podemos decir todavía que hay una fortaleza por el lado del consumo de los hogares, que va, a pesar de que se desacelera, es un crecimiento más bajo que el crecimiento de la economía. ¿Qué pasa por el lado del consumo público, del Estado como un actor que al final consume también en la economía? Entonces, aquí podemos ver la situación de los déficits fiscales y se observa cómo desde 2013 el déficit fiscal se amplía de manera significativa. 2013, un año en el que todavía teníamos un precio del petróleo de $100 por barril, pero había un programa muy ambicioso de inversión que hizo que el gobierno acuda a mucho endeudamiento. Cuando hay déficit significa que alguien nos prestó la plata, por eso hay déficit. Y entonces vemos cómo los déficits se mantuvieron a niveles significativos. 2013 fue 5,7% del PIB, subió 2014 a 6,3%, y el déficit más reciente fue el de 2018, con 3,0%. Para 2019 la previsión oficial es que el déficit crezca algo ligeramente al 3,2%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una analogía de lo que sucede a nivel fiscal. A nivel fiscal vivimos la situación de una familia donde los dos cónyuges tenían un trabajo y de repente viene la crisis y uno de los dos pierde su empleo. Y entonces se encuentran con una situación en la que ya no tienen esos dos ingresos, sino que tienen solo un ingreso. Pero el uno le dice al otro, no te preocupes, para eso tenemos la tarjeta de crédito.
sigue gastando, no reduzcas tu nivel de vida, tenemos derecho a ese nivel de vida. Eso es lo que está pasando a nivel fiscal. Y llevamos ya varios años en los que la variable de ajuste ha sido la inversión pública. La inversión pública ha caído significativamente, mientras que el gasto corriente se ha mantenido y ha seguido creciendo. Entonces aquí podemos ver, esta es la previsión para los próximos 4 años, y la previsión es que por el lado de los gastos, el gasto permanente, se van a mantener y van a seguir creciendo, es decir, no se plantea una reducción del gasto corriente. Sin embargo, sí se registra un incremento muy importante en el servicio de la deuda, en las amortizaciones y en el pago de intereses. Porque claro, la estrategia del tarjeteo implica que cada vez hay que destinar más recursos para pagar intereses y para pagar capital de esas deudas. Entonces, es una estrategia que no funciona de manera indefinida, como ustedes pueden saber. No solo porque se acaba el cupo de la tarjeta, sino porque cada vez hay mayor presión que hay que pagar esas deudas, porque las deudas no es un regalo, no es una donación, es algo que hay que pagar. Entonces, vemos cómo se ve a nivel de las finanzas públicas, cómo va a haber una mayor presión para más amortización de las deudas y más pago de intereses. Para 2019, inicios de 2019, el gobierno tomó algunas medidas a nivel de subsidios para tratar de hacer ciertos ahorros. La meta para 2019 es una reducción de $800 millones en subsidios. Las medidas adoptadas hasta este momento, que fue la reducción parcial del subsidio a la gasolina extra, son 37 centavos de un subsidio de alrededor de $1. Eso le va a rendir probablemente alrededor de unos $350 millones. Todavía le falta un camino por recorrer para alcanzar su meta de una reducción de subsidios de $800 millones que quiere para este año. Otro de los desafíos a nivel fiscal es que en 2018 hubo ingresos como la remisión tributaria que no se van a repetir el próximo año. La remisión lo que le permitió es recuperar ingresos que hubiese tomado mucho más tiempo recuperar, porque estaban en una disputa judicial y tenía que esperar el resultado de la justicia. Entonces probablemente hubiese cobrado esos valores si es que la justicia le daba la razón, pero hubiese cobrado varios años después. Y la urgencia fiscal hizo que se quiera adelantar esos ingresos, igual que lo hizo Correa en 2015. Ahora Moreno repitió esta remisión para poder tener ingresos ahora y no porque no tenía tiempo que perder. Entonces, esos 1.100 millones de la remisión tributaria son ingresos adicionales de 2018 que no se van a repetir en 2019. Además, por ley ya no se puede hacer una nueva remisión tributaria en algún tiempo. Entonces, vemos que la difícil situación fiscal ya ha despertado ciertas alarmas a nivel internacional. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la perspectiva de Ecuador de estable a negativa, mantuvo la calificación B-, pero bajó la perspectiva de Ecuador. Calificación B- es de las más bajas a nivel internacional. Y su argumentación es que las opciones de financiamiento son cada vez más reducidas, el entorno internacional es más complejo y hay un incremento acelerado de la deuda y de los intereses que el país tiene que pagar. El gobierno, en la previsión y en el presupuesto aprobado para los próximos 4 años, plantea que va a insistir que va a mantener la política del tarjeteo. Mucho endeudamiento para poder seguir gastando y no tener que ajustarse el cinturón. Entonces vemos que esta es la previsión de financiamiento del gobierno. Plantea que para los próximos años, de 2019 a 2022, se va a necesitar entre 9.000 y 10.000 millones de financiamiento por año. Esa es la necesidad de financiamiento del gobierno. Es decir, va a tener una necesidad de financiamiento importante año tras año, es la visión oficial. Claro, el papel aguanta todo. Yo puedo decir que quiero que me financien y que sigan prestando plata, $10.000 todos los años. Hay que ver quién me presta. Otra cosa es quién te presta. Y ese es el limitante a esta política que se está planteada en este momento. Si es que se cumpliera la previsión oficial, si sí consigue que le presten 9.000 millones de dólares cada año durante los próximos 4 años, la deuda pública seguiría subiendo, ya superó el 40% del PIB hace algún tiempo, subiría a niveles superiores al 50%, y esto sin considerar otros pasivos que tiene el Estado, como las preventas petroleras. En total, los pasivos que tiene el Estado que no están considerados dentro de esta estadística son alrededor de 10.000 millones de dólares más.
aquí la conclusión clara en esta política es que es una política insostenible. No tiene nada que ver con voluntad política. Esto tiene que ver con realidad económica, con que estamos viviendo del tarjeteo, es decir, de que haya alguien que nos quiere prestar la plata. Entonces, no importa quién sea el nuevo presidente cuando en las siguientes elecciones, aquí hay una realidad económica que va a tener que enfrentar, no importa la tendencia política que llegue al poder. Y la realidad económica nos dice que este curso económico no es sostenible y que va a tocar fin cuando los mercados internacionales digan hasta aquí nomás, ya no quiero prestarle más plata a usted. Ese momento se acaba. No importa el político que esté al mando, ni la tendencia, lo importante es la realidad. Y hay una realidad que hay tres factores importantes para este fin de esta política. Primero, alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Eso tenemos que estar muy pendientes, ya vamos a hablar de eso. Percepción de riesgo de Ecuador y la debilidad en los precios del petróleo. Empecemos con las tasas de interés. Vemos cómo durante esta gráfica es la evolución desde 1991 de las tasas de interés en Estados Unidos. Vemos que en los 90 tuvimos tasas de interés elevadas. Estados Unidos la Reserva Federal maneja su tasa de interés como un mecanismo de controlar la inflación. Cuando la economía comienza a recalentarse, sube sus tasas de interés referenciales para evitar un proceso inflacionario. En cambio, cuando la economía está deprimida, baja las tasas de interés. Entonces vemos que en los 90 en 91 las tasas empezaron con un 8%, durante gran parte de los 90 estuvieron alrededor del 6%, se redujeron, la reducción más reciente se produjo en 2008, 2009, con la crisis financiera, con la quiebra de Lehman Brothers. Entonces ahí la Reserva Federal redujo la tasa de interés a niveles cercanos a cero y tuvimos una época de dinero extremadamente barato. No solo que tuvimos la bonanza petrolera, sino que además del dinero que traíamos del exterior era extremadamente barato. Y eso propició un flujo de capitales hacia los países emergentes. Esa etapa del dinero barato se acabó. Y vemos cómo a partir de 2016-17 las presiones inflacionarias en Estados Unidos hacen que cambie su política monetaria y que comience a subir las tasas de interés. A diciembre fue el último incremento de tasas de interés, la tasa de la Reserva Federal subió a un rango entre 2,25 y 2,50%. La expectativa es que a finales de 2019 llegue a 2,9%. Aquí hay discusiones si va a seguir subiendo, va a detener los incrementos, parece que las cosas en la economía norteamericana no van tan bien como se espera, pero lo que hay que estar claros es que la era del dinero barato se acabó. ¿Y por qué nos importa? Porque al final del día, cada punto que sube la tasa de interés de Estados Unidos, al día de hoy, significa que tenemos que pagar 120 millones de dólares adicionales en intereses. Es lo que significa cada punto de la tasa de interés norteamericana. Entonces vemos que así nos quedemos quietitos sin movernos. El que suban la tasa de interés de Estados Unidos significa que las finanzas públicas se siguen apretando porque cada día tiene que pagar más en intereses. El segundo factor que les decía importante tiene que ver con el riesgo país. Los inversionistas muestran preocupación por el Ecuador, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Nos peleamos el segundo mayor riesgo país de la región con Argentina. Bueno, el ganador incontrastable es Venezuela. Entre Argentina y Ecuador nos peleamos el segundo mayor riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Riesgo país es una medida absolutamente subjetiva de lo que piensan los inversionistas de la probabilidad que un país pague o no sus deudas. Ese es el riesgo país, una medida totalmente subjetiva, de si vamos a pagar o no las deudas. Si generamos confianza, baja el riesgo país, dicen, no, este país está haciendo bien las cosas, el riesgo país baja. Si es que no generamos confianza, generamos incertidumbre, el riesgo país sube. Claro que el riesgo país es una apreciación subjetiva, pero que se basa en factores objetivos como es la sostenibilidad fiscal. Entonces, el riesgo país en este momento está bordeando los 700 puntos, significa que tenemos un nivel de riesgo país elevado para conseguir financiamiento. Por otro lado, el tercer factor tiene que ver con el precio del petróleo. Desde octubre el precio del crudo ecuatoriano se redujo a niveles inferiores de $50 por barril. En 2018 promedió $63 por barril el crudo ecuatoriano, y cada dólar que baja el precio del petróleo ecuatoriano significa 70 millones de dólares menos de ingresos para el fisco. Entonces vemos que tal como están los precios ahora, si se mantienen los niveles actuales, el fisco va a recibir
alrededor de 700 a 800 millones de dólares menos que el año pasado por ingresos petroleros. Entonces, dentro de este escenario, la búsqueda de financiamiento es cada vez más urgente. Si queremos vivir de la tarjeta de crédito, tenemos que buscar quién nos la sigue financiando, que nos den cupo, que no nos cierren el cupo. Entonces, la opción de acudir al Fondo Monetario está cada vez más cerca. De hecho, el presidente ya estuvo reunido hace pocos días con la directora del Fondo Monetario. La opción del Fondo Monetario actuaría como un tercero confiable que valida la información del país y permite reducir el nivel de riesgo. ¿Por qué reduce el nivel de riesgo? Porque el Fondo Monetario va a pedir que se tomen medidas a cambio, que no siga la misma senda. Entonces eso garantiza que sí va a haber recursos para seguir pagando las deudas. El tiempo para tomar medidas más significativas para poner en orden las cuentas fiscales se está acabando. En marzo de 2020, es decir, ya en marzo del próximo año, vencen los primeros bonos soberanos emitidos por Rafael Correa. Son 1.500 millones de dólares que hay que pagar en marzo de 2020. Y aquí podemos ver esta gráfica. Estos son intereses y amortizaciones de bonos, solamente bonos soberanos. Esta no es toda la deuda pública es mucho mayor. Estos son solo bonos soberanos. Entonces aquí podemos ver cómo hasta 2019 solamente pagábamos intereses, 2020 suben esos 1.500 millones para un total entre capital e intereses 2.700 millones, 2021 tenemos un respiro, se repite en 2022 amortización de capital, 23, 24, 25 tenemos un respiro, 26 hay otra amortización importante, 27 una muy importante, llegamos a entre capital e intereses una necesidad de pago de 4.000 millones de dólares, y el 28 nuevamente. Entonces estamos frente a un escenario en que lo peor está por venir, digamos, para decir de alguna manera. En tema fiscal, los pagos fuertes están por venir. Todavía estamos pagando intereses, estamos yendo por el lado suave. Entonces, eso implica que la necesidad de tomar medidas es inminente. Vemos que el 28 de enero, es decir, ayer, el gobierno fue de nuevo al mercado de capitales, hizo una colocación de 1.000 millones de dólares que sorprendió a los mercados internacionales porque rompimos un récord ofreciendo el rendimiento más alto desde la crisis financiera. Nadie había ofrecido un rendimiento tan alto. ¿Qué significa? ¿Por qué uno ofrece un rendimiento alto? Porque uno es muy riesgoso, porque es casi que una apuesta del casino que le presten a uno. Por eso uno ofrece un rendimiento tan alto. Y entonces eso es lo que sucedió con esta reciente colocación que hizo ayer. Entonces, ¿qué esperar a nivel de conclusión por el lado fiscal? Primero, una inestabilidad a nivel de gasto e inversión públicas. Ya se discuten, comienzan a salir ciertas propuestas, como una del viceministro de Finanzas hace pocos días, en que decía la posibilidad de pagar a proveedores vía créditos de la banca pública y banca privada, que los proveedores pidan el crédito y que al final del día paguen esos créditos los proveedores con las órdenes de pago ministeriales CUR. Es decir, que se les dé esas órdenes de pago para que ellos paguen a la banca privada y pública con esos papeles. Esa es una señal que ya nos advierte de la dificultad por el lado fiscal. Por otro lado, la debilidad fiscal va a presionar persistentemente la búsqueda de nuevos ingresos, significa reducir impuestos o más impuestos, subsidios o más impuestos, y también va a impedir que se eliminen ciertos cargos distorsionadores en la economía, como es el impuesto de salida de divisas o ciertos aranceles. ¿Qué podemos prever por el lado de la inversión? Como les decía, esta es la previsión oficial. La previsión para la inversión es que se va a mantener relativamente débil. En 2018 la inversión creció 0,3%. Esta es una inversión total de la economía, pública y privada. Sabemos que la pública ha venido cayendo significativamente desde la crisis. La privada no ha logrado compensar o ocupar todo el espacio de la pública, porque vemos que la inversión a nivel general en la economía está estancada. Apenas 0,3%, para el próximo año la previsión es un crecimiento también de 0,3%. El gobierno busca darle la vuelta a esta situación impulsando una nueva ley de fomento productivo, una ley que va a traer una gran cantidad de temas,
lo que se busca es que ya no hay recursos públicos para hacer la inversión pública que se hacía durante la bonanza, entonces se busca que al menos haya, en el sector privado haya ese interés para poder hacer esas inversiones. Entonces se habla de incentivos, lo que se ha dicho hasta ahora es una devolución rápida de IVA e ISD a exportadores. A nivel laboral, nuevas herramientas de contratación, un contrato a prueba 1 año. A nivel de emprendimiento, una ley de emprendimiento, ley de quiebras, ley de acuacultura, un permiso ambiental automático con revisión posterior, yo creo que eso tiene dedicatoria a los temas petroleros. Financiamiento, reformas a la ley del mercado de valores, garantías de la banca pública. Sector público, optimización de empresas públicas, lo que quieren es viabilizar que entren capitales privados a operar en los sectores que hacían las empresas públicas y que ya se quedaron sin recursos para seguir operando. ¿Qué podemos prever por el lado de comercio exterior? Las importaciones, la previsión de importaciones es una desaceleración continua. Tuvimos durante el 15 y el 16 años de la crisis, contracción en las importaciones, una rebote en el 2017 y de ahí comenzó a desacelerarse. Para 2019 la previsión es de un crecimiento de 3,3%, es decir, que se siga desacelerando las importaciones. Las importaciones no van a ser en un año como el actual, con las previsiones actuales, no tienen por qué ser ningún motivo de preocupación del gobierno, porque vemos que las importaciones son el resultado, bueno, nunca debieron haber sido un motivo de preocupación. Durante la bonanza, las importaciones crecían agresivamente porque la inversión pública crecía agresivamente. Cuando se hace una hidroeléctrica hay que importar las turbinas. Cuando un país se endeuda, esos recursos entran a la economía y se comienza a consumir más. Entonces, el déficit en cuenta corriente era el resultado de que el país estaba acumulando capital aceleradamente, estaba haciendo más máquinas, más plantas, más equipos. Ahora que la inversión está deprimida, que el gasto público también está deprimido, las importaciones también están deprimidas. Las importaciones no repuntarían, entonces no habría ningún motivo de preocupación por el lado del gobierno. Y por el lado de las exportaciones, se acelerarían a 5,3% según la previsión oficial en 2019, pero nuevamente esta previsión, si le quitamos al petróleo, encontramos que el crecimiento en las exportaciones no petroleras va a ser muy bajo y que esta previsión está basada en el crecimiento de exportaciones petroleras. Esa visión que les decía inicialmente, aumenta la producción de crudo, del ITT, eso permite exportar más, entonces aumenta el volumen de exportación petroleras, pero en el sector no petrolero los problemas de competitividad siguen pesando y entonces vemos que la previsión es un reducido ritmo de crecimiento de exportación no petrolera. ¿Qué pasa por el lado monetario? La liquidez de la economía se está desacelerando. Cuando digo desacelerar y estas líneas que ustedes ven aquí, no es que está cayendo, está subiendo, solamente que cada año sube un poco menos. Así hay que interpretar estas líneas y cuando se dice desaceleración es que la liquidez crece, pero un poquito más lento que el año anterior. Y como resultado de este menor crecimiento en la liquidez, los depósitos totales se mantienen estancados. Estos son depósitos de la banca privada, están estancados desde marzo, y a diciembre tiene un crecimiento de apenas 1,7% anual. Siempre diciembre, algo pasó, ayuda por favor. Auxilio. Siempre diciembre es un mes donde hay más liquidez porque el gobierno, y donde suben los depósitos porque el gobierno paga los décimos y ese dinero sale del Banco Central y va a las cuentas privadas. Por otro lado, las operaciones netas, es decir, el crédito, todavía sigue subiendo de manera fuerte. A diciembre el crédito subió 11,9%. Se está desacelerando, pero vemos que todavía el crédito crece más rápido que lo que crecen los depósitos. Los depósitos crecen 1,7%, a diciembre el crédito creció 11,9%. Y esto nos permite llegar a esta cita del presidente de la Asociación de Bancos, en la que advierte y dice lo que van a tener que privilegiar los bancos es precautelar la liquidez, los depósitos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que no puede el crédito seguir creciendo más que los depósitos porque podemos llegar a una situación de un descalzo. Entonces el crédito, la tendencia en este año va a ser a una desaceleración en el crédito privado
en concordancia con lo que ya viene pasando desde hace algunos meses, desde marzo, con el estancamiento en los depósitos y eventualmente podría inclusive haber una caída en depósitos. Entonces, eso va a tener una implicación importante a nivel del consumo de los hogares. También desacelera el consumo de los hogares porque no hay un crecimiento en el crédito. Entonces, veamos qué pasa con los precios, que les decía que es un tema relevante en el proceso de corrección económica. Para poder ver qué pasa con los precios, tenemos un gráfico que pronto lo vamos a poder ver, en el que comparamos los precios de cada uno de los países latinoamericanos con los precios de Estados Unidos. ¿Por qué con Estados Unidos? Porque nosotros al ser dolarizados usamos la misma moneda. Entonces es interesante esa comparación. Entonces el eje dentro de este gráfico, o sea la línea horizontal, son los precios norteamericanos y cada país se compara en relación a los precios norteamericanos. Entonces se hace una comparación de una década, los precios desde 2008 hasta 2018. Entonces, para ver qué pasó a nivel de los precios en el Ecuador. Entonces llegamos a una conclusión que el tipo de cambio real del Ecuador está sobrevaluado. Es decir, aquí podemos verlo gráficamente. Ya, bueno, para ver hasta que se pueda ver el gráfico, comparamos los precios, todos los países en 2000, de acuerdo a este gráfico, en 2008 todos los países empiezan en el mismo punto, todos empiezan en cero. Y vemos qué pasa una década después, y llegamos a las siguientes conclusiones. ¿Me acerca? Llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, vemos que en el caso del Ecuador, aquí está lo que les decía, todos los países empiezan con cero, en el cálculo con cero en 2008, y vemos qué pasa una década después. Y la conclusión es la siguiente. Los precios en el Ecuador subieron 11,2% más que los precios norteamericanos en una década. Los precios del Perú subieron 0,7% más que los precios norteamericanos en una década. Los precios de Chile bajaron 4,9% más que los norteamericanos en una década. Los de Brasil bajaron 10,6%, los de Colombia 12,0%. Podemos ver evidentemente que el país se encareció durante la bonanza, aunque estamos comparando aquí 2008 con 2018, o sea, ya estoy incluyendo hasta los datos actuales, pero vemos que todavía no hemos logrado recuperar la competitividad que perdimos durante la bonanza. Y si nos comparamos con países como Colombia, vemos que el Ecuador se encareció alrededor de 23 puntos porcentuales más que Colombia. Es decir, ahí pueden ver ustedes, y se puede llegar al tema de la conclusión, que la conclusión para el Ecuador es que el desafío que tiene el país en este momento es competitividad. Cómo producir más barato, más eficientemente. Como les decía a un inicio, el valor del dinero viene dado de su poder de compra. El dinero no siempre tiene el mismo poder de compra. $1 hoy alcanza a comprar un equivalente de lo que compraban 89 centavos hace una década. Es decir, $1 hoy compra menos que lo que se compraba hace una década con ese mismo dólar. Y eso que nosotros no podemos imprimir dólares, ni mucho menos. Entonces, vemos cómo esa es la visión de largo plazo. Si vamos a una visión de corto plazo, vemos cómo ya se está dando este proceso de corrección en los precios, de recuperación de competitividad. La inflación, aquí podemos ver, la inflación del Ecuador durante algunos meses, desde 2017 hasta gran parte de 2018, tuvimos una inflación negativa. Es decir, los precios caían, nos estábamos abaratando en relación al resto de países. Hemos tenido una inflación, vemos los datos recientes, inferior a la norteamericana. Es decir, también nos estamos abaratando en relación a Estados Unidos, porque ellos se están poniendo caros, que es lo mismo que decir que nosotros estamos abaratándonos. Al final del día sirve para abaratarnos. Entonces vemos que el dato más reciente
que es el de diciembre, la inflación en Ecuador fue del 0,3%, mientras que la norteamericana 1,9%. Es decir, nos hemos abaratado alrededor de 1,3 puntos porcentuales en relación a Estados Unidos. Pero tenemos todavía una mochila pesada, que es ese encarecimiento que tuvimos durante la bonanza. ¿Cuáles son los precios que caen? Caen los no transables, los servicios siguen subiendo, los precios que están cayendo son los transables, es decir, los productos que se pueden importar, los que dependen de insumos importados, y esto tiene mucho que ver con que estamos frente a una situación de un dólar fuerte, un dólar que cada vez compra más a nivel internacional. Entonces, si compramos una máquina hoy día, es más barata que si la hubiéramos comprado hace un año, si la compramos en Colombia o en Perú, es mucho más barata que haberla comprado hace un año, porque el dólar cada vez se vuelve más fuerte. Entonces, tenemos que, dentro de esta nueva realidad, es un chip que tenemos que adquirir los ecuatorianos, que no lo tenemos, que es que el dinero puede subir su poder de compra. Con el sucre siempre pensábamos que el poder de compra iba a caer, que cada vez el sucre debía comprar menos. Y era el resultado de que el gobierno imprimía muchos billetes para financiar su gasto. Esa fue la historia del sucre. Con el dólar ya no podemos imprimir billetes, y en una situación en la que no ingresan tantos billetes y que el dólar gana poder de compra a nivel internacional, el dólar más bien gana poder de compra en el país también. Es decir, con el dólar cada vez podemos comprar más, con ese mismo dólar. Eso significa que los precios tienen que caer. Entonces estamos dentro de una situación que es inversa. La inflación es muy aceptable, decíamos inflación normal, los precios siempre suben. No, con un dólar fuerte tenemos que estar listos para que los precios caigan. Para darles un ejemplo, si ustedes están ganando lo mismo ahora que lo que ganaban en enero del año pasado, realmente ustedes están ganando más, porque ha aumentado el poder de compra del dólar. Entonces, si un precio no disminuye, se mantiene, en términos reales ese precio está subiendo. Entonces, ese es un cambio significativo para la economía, para cómo se actúa en la economía. Vemos entonces que la previsión de inflación para los próximos años es muy reducida, una inflación muy pequeña, y los grandes desafíos por el lado de competitividad tienen que ver con esas rigideces para que los precios bajen. Hay precios que por sus mismas rigideces no quieren bajar. Hay elevados aranceles que encarecen ciertos costos de producción, una máquina, una etiquetadora para los emprendedores, todo cuesta muchísimo más de lo que cuesta en países vecinos. Hay trámites complejos y impuestos distorsivos. En trámites, por ejemplo, hay estadísticas del Banco Mundial, en donde en Ecuador, para estar al día con el SRI, se necesitan 640 horas al año, mientras que en Colombia y en Perú se necesitan 240 horas para estar al día con el SRI. Esos son costos. Eso es menos competitividad del sector productivo. Y existe inflexibilidad laboral. Tenemos los costos de despidos más altos de la región, y eso hace que la producción no se pueda ajustar. Primero, es una barrera para contratar, y que la producción no se pueda ajustar mejor a la realidad económica, al movimiento de la realidad económica. ¿Qué podría cambiar el escenario? Les he dicho, el escenario central: crecimiento lento, un consumo más fuerte que la economía en su conjunto, es decir, hay oportunidades por el lado de más consumo de los hogares, debilidad por el lado de la inversión. Es decir, los sectores que producen, por ejemplo, maquinaria o venden maquinaria, van a tener un desempeño inferior que los sectores que están en bienes de consumo. El que vende camisetas, vende pantalones, le va a ir mejor que el que vende máquinas para la industria. Como esa es la conclusión fundamental de un consumo relativamente fuerte en relación a la economía, mientras que la inversión se mantiene relativamente débil. ¿Y qué es la esencia de la corrección económica? Reenfocar esos recursos, esas malas inversiones, hacia actividades que sean rentables. Hay una fuerte posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Podría otorgar un financiamiento, esto es de especulación, entre 9.000 y 10.000 millones de dólares para varios años. El ajuste con el fondo, bueno, el fondo exigiría un programa de ajuste que implica una reducción del rol de pagos del sector público, probablemente. Estas son todas especulaciones. No se ha dicho todavía en qué va a consistir, todavía no hay el acuerdo tampoco, pero probablemente lo que sí les puedo decir con seguridad, ¿qué va a decir el ajuste? Aumente sus ingresos y reduzca sus gastos. Eso le va a decir, ahí no hay dónde perderse. Y dentro de las opciones es reducción del rol de pagos en el sector público, aumento del precio de los combustibles, alza de impuestos, podría ser un IVA, por ejemplo, del 15%, incremento del aporte de la seguridad social, podrían ser 3 puntos
a los empleadores, que al final del día los pagan los empleados. En todo caso, lo que es claro es que estamos frente a un escenario en el que la falta de financiamiento va a provocar que el gobierno tenga que tomar medidas de ajuste. Con una alternativa es que vaya al fondo y consiga financiamiento con el Fondo Monetario. La otra alternativa es que diga, no, yo no quiero ir al Fondo Monetario Internacional porque no quiero aceptar sus condiciones. Igual va a tener que aplicar el programa de ajuste. El programa de ajuste no tiene nada que ver con el fondo en la práctica. Esa es la realidad de las cosas. Tiene que ver con que no hay plata, con que el gobierno ya se quedó sin recursos y que cada vez hay menos gente interesada en prestarla. Entonces, la realidad es que va a tener que adoptar medidas que reduzcan los gastos y que aumenten ingresos. Podría hacerlo contando con el apoyo del fondo o sin el apoyo del fondo, pero hay que estar muy claros. El poner en orden las cuentas fiscales tiene un efecto recesivo en el corto plazo. Tiene un costo social, un costo político, significa que alguien se va a quedar sin trabajo, alguien se va a quedar sin ventas, significa que la economía podría, yo les decía, el escenario central es un crecimiento relativamente lento, con un ajuste que es inevitable, podemos tener eventualmente una contracción económica en el corto plazo. Una economía que se contrae para ajustarse a esta nueva realidad, porque el Estado no puede seguir gastando 9.000 millones más de lo que le ingresan año a año. Eso no es sostenible. Entonces, esa reducción, el que deje de gastar esos 9.000 millones cada año, implicaría una contracción por el lado económico en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo permitiría que la economía vuelva a crecer desde una situación sostenible, ya no sustentada en, veamos si es que me prestan la plata, sino desde un nivel en el que el Estado gasta en relación a su nueva realidad y que el sector privado también se ha ajustado a esa nueva realidad. La nueva realidad es que somos un país más pobre de lo que fuimos hasta 2014, cuando teníamos un precio de petróleo de $100 por barril. Y esa realidad todavía no termina de asimilarse a nivel del sector público y tampoco a nivel del sector privado, porque como el sector público sigue endeudándose, sigue tarjeteando para gastar, el sector privado también está viviendo a un nivel que va más allá de la realidad. Entonces, el poner los pies sobre la tierra va a tener un costo en el corto plazo en la economía. Ese es el escenario central. Hay que ver hasta cuándo el gobierno logra seguir empujando el ajuste fiscal con más deuda, pero es evidente que esto no va a poder continuar de manera indefinida. Tal vez una estrategia puede ser impulsar hasta que haya un cambio de gobierno y que el siguiente gobierno se encargue de todo, pero hay que ver si es que el financiamiento alcanza hasta ese momento, de seguir empujando ese financiamiento. En todo caso, y a manera de conclusión, la previsión para 2019 y para los próximos 4 años es más bien de un crecimiento lento. La corrección económica todavía no ha concluido, seguimos todavía viviendo más allá de nuestras capacidades actuales, y eso significa que hay ciertas prioridades para poder tratar de generar bienestar, que viene por el lado de competitividad, cómo lograr producir mejor, ser buenos productores, ser competitivos, que recuperen competitividad, porque si no un productor no va a poder competir con un producto colombiano, peruano, que es mucho más competitivo que nosotros. Entonces, cómo hacer que se pueda recuperar y darle competitividad al productor, cómo hacer ese reenfoque productivo, mirar hacia los mercados que crecen, ya no mirar hacia el Estado, decir cómprame, porque ya el Estado no tiene la plata para comprar. Entonces hay que mirar hacia el exterior y mirar hacia mercados que crecen y comenzar a preocuparse de tener un producto de la calidad que requieren los mercados internacionales. Y el tercer tema tiene que ver con ese ajuste fiscal, que el Estado finalmente reduzca su gasto al nivel de sus ingresos actuales para que tenga un gasto sostenible en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido la presentación.